Bienvenidos a Saber Vivir. Abrimos con el tomate y seguro que tienes en casa tomate al natural, sofrito, frito o incluso deshidratado. Pero ¿es malo tomar mucho tomate? ¿O cuanto más tomate, más salud? Pues vamos a la huerta para saberlo y de paso nos llevamos guisantes que son legumbre y verdura, verdura y legumbre, saciante por su fibra, con la mejor proteína y un verde lleno de vitaminas, las vitaminas de la primavera. Y son una buena opción para cenar porque la cena es tan importante como la comida. Y lo que tomas cuando sale la luna influye y mucho en tu sueño, en tu digestión, incluso en tu azúcar en sangre. Y si te duele la tripa después de cualquier comida y recurres a una infusión, háztelo mirar y mira Saber Vivir, que hoy te damos las claves para digerir bien los alimentos y de paso controlar los kilos, que es fácil subir de peso, pero mucho más difícil es bajarlo. Bajar de la obesidad y del sobrepeso que tampoco le gustan a nuestra salud. Por eso hay que saber comer, empezando por el desayuno. Y mirad lo que entiende por buen desayuno nuestra invitada de hoy, la genial y salerosa María Peláez. Mi día empieza con un café y una tostada con aceite y tomate, de normal, y zumito. Que si no, mi padre siempre me dice, no vas a tomar zumo hoy. Luego María nos contará de verdad cómo es su alimentación y su día a día, que para triunfar como artista hay que cuidarse bien, haciendo ejercicio y comiendo lo mejor de la huerta, que nos da tesoros tan nutritivos y tan saludables como este, el pepino más dulce y digestivo, el pepino de Almería. Estamos en Roquetas de Mar, provincia de Almería. Este pepino antiguamente le llamamos pepino holandés, pero Holanda dijo que de holandés nada. Y ahora es pues pepino Almería. Este pepino más dulce, no repite tanto. El que lo prueba le gusta porque no le cae mal. Se lleva al semillero, que tarda unos 35 días, y al mes y algo, es cuando ya empiezas a recolectar. Bueno, pues aquí estamos recolectando pepinos, que hay que tener mucho cuidadito con coger su tamaño y no dañar la planta. Siempre manual con tijera, para que el rabito sea un tamaño más o menos cortito. Tiene que estar entre los 350, 400, 500 gramos más, ¿no? La planta suele dar sobre 10, 12 kilos. Las condiciones, tener humedad por encima del 60% y una temperatura que no sea por debajo de 12 grados. Es complicado hacerlo, pero lo intentamos. Y de aquí al almacén, y del almacén al comercio. Un buen pepino de Almería tiene que tener más o menos este aspecto, que sea un pepino bien formado, con un color verde oscuro y que sea consistente, y al abrirlo, pues bueno, que sea un pepino más o menos con esta forma. La diferencia que hay con el pepino español es que la piel por fuera del pepino español es más irregular, tiene como más pincho, tiene quizá más consistencia, pero a la hora de hacer la digestión es más difícil. Este pepino cada vez está más de moda. Antes se mandaba prácticamente todo a Europa, principalmente a Alemania y Francia, pero ahora cada vez se está consumiendo más en España. Es muy diurético, es antioxidante, tiene muchas vitaminas. El pepino, aunque parezca que no, pero da mucho juego. Desde un entrante con crema fría, que se podría decir un gazpacho frío de pepino. Luego podemos pasar a las 1000 hojas, a otro entrante que sería el carpaccio de gamba. También nos vale el pepino como para un plato principal. Parece que solo el pepino solo se hace en una ensalada y estamos muy equivocados. Es súper versátil, vale para todo. ¿Y cuál es el mejor compañero de un buen pepino? Pues un buen tomate, que se compra en la frutería como toda la verdura, Beatriz. El tomate es una fruta y una verdura. Es una fruta porque es el fruto, la baya de la flor de la tomatera, con sus semillas, con sus azúcares naturales, su fructosa, su glucosa, su galactosa, pero gastronómicamente también es una verdura que podemos comer cruda o cocinada. Fruta y verdura, pues mira que es especial el tomate ojitomate, así lo llamaban en el Nuevo Mundo. Sí, ¿y sabes por qué lo llamaban así en el Nuevo Mundo? Porque les recordaba a una parte del cuerpo. Adivina cuál. Una parte del cuerpo parecida al tomate.
tomate, pues, como no sea el ombligo? El ombligo, efectivamente, porque la zona del pedúnculo Ajá. tiene esa forma de ombligo, luego tiene una forma globosa y además tiene ese gran volumen de agua, que es un 94% de agua, con lo cual muy saciante y muy refrescante. Pues si llamativo es su nombre, también lo es su color. Yo quiero saber cuál es el tomate que tú compras normalmente. Tenemos, por ejemplo, el verde, que se suele utilizar para ensaladas. El rojo, que a lo mejor es más para guisar. O los tomates cherries, no sé. ¿Cuáles son más nutritivos? Mira, yo no me decido por ninguno y es que los compro todos indistintamente. Pero si es de un color rojo, vamos a encontrar que tiene más licopeno. Es un antioxidante, un pigmento que le da ese color rojo. Que está más maduro, va a tener más fructosa. ¿Y lo compras ecológico o normal? El ecológico, para empezar, suele ser más caro. Dicen que de mayor calidad. Bueno, la calidad realmente no está relacionada con la característica eco de los tomates. La calidad depende de la variedad de la planta, de la forma de cultivo, del momento de la recogida. Da igual que sea del huerto de al lado o de un invernadero a cientos de kilómetros. De hecho, eco no quiere decir de proximidad. Puede ser eco y haber viajado miles de kilómetros desde el otro lado del océano. Mira, lo importante es tomar un tomate fresco y si está de oferta, a comprar tomate. ¿Sabes lo que está de oferta muchas veces? El tomate envasado, que también hay mucha variedad ahí. Sí, hay mucha variedad, pero son muy distintos a pesar de que de apariencia sean muy similares. Por eso tenemos que prestar mucha atención. Vamos a encontrar de dos tipos. Unos que son simplemente el tomate entero, pelado, o el tomate triturado, y son conservas. Quiere decir que es solo el tomate con agua, sal, algunos aditivos autorizados y esterilizado. Esa sería la mejor opción. Luego tenemos otros que son la salsa de tomate o el tomate frito. Es lo mismo y quiere decir que tiene tomate más una salsa vegetal. Esa salsa vegetal está hecha con un aceite vegetal en la que se fríen ajo, cebolla, especias y luego todo eso se mezcla con el tomate. ¿Pero con qué tomate? Porque puede ser ese tomate natural del que hemos hablado antes, pero también puede ser zumo de tomate, jugo de tomate, puré, pasta, concentrado de tomate y desde luego no es lo mismo. Por eso es tan importante que vayamos a la etiqueta y que veamos, lo primero, el tipo de tomate que lleva y lo segundo, el tipo de grasa. Claro, lo dices porque el aceite es grasa y al final la grasa son calorías añadidas. Bueno, como decimos siempre en Saber Vivir, Miriam, no es tan importante las calorías que tengan como de dónde vengan esas kilocalorías, porque muchas veces en la industria se puede usar un aceite de muy buena calidad, un aceite de oliva virgen extra, pero se puede hacer también con aceite de girasol refinado o con un aceite vegetal de peor calidad. Por eso, lo más importante es fijarnos en la etiqueta y si podemos, si queremos tener un tomate frito, evitar esos de la industria que suelen llevar muchos azúcares y mucha sal y hacerlo nosotros en casa. Ahora que has dicho tomate triturado, a mí me encanta ese tomate triturado en una buena tostadita de pan con su aceite de oliva, el pan tumacat de mi tierra de toda la vida, vamos. Bueno, es que es una opción maravillosa en cualquier momento del día, un buen tomate, la mejor tostada. Eso sí, no lo estropeemos, no usemos pan refinado, no le echemos mucha sal y no pongamos encima esa loncha de jamón curado porque entonces ya no es tan saludable. Hemos hablado de sal, hemos hablado de azúcar. ¿Qué te parece esta salsa de tomate que tanto gusta a los más pequeños, el ketchup? El tomate vemos que viene sin envase, sin lista de ingredientes. El ketchup va a venir envasado y con una lista de ingredientes bastante larga, entre la que nos vamos a encontrar el tomate, seguro, pero además también sal, azúcar, vinagre, especias, todo eso mezclado para formar un ketchup. Claro. Cuidado además con los azúcares del ketchup, porque suele llevar mucho, entre 3 gramos y 25 gramos. Y cuidado también con esos ketchup que pone sin azúcares añadidos, porque se utilizan otros ingredientes para precisamente paliar la falta de sabor de la falta de azúcar y además se suele usar muchísima sal, hasta 3 gramos por cada 100 gramos. Es una barbaridad. Y siguiendo con el tomate procesado, ¿qué te parece el deshidratado que tenemos ahí? Pues que tiene su cara y su cruz. La cara, que es muy sabroso, nos va a vestir mucho cualquier plato, tiene todos los nutrientes del tomate concentrado. Y la cruz, claro, es que tiene muchísima sal. Pues mucho cuidado con la sal y con el azúcar, como tú dices, pero es verdad que el azúcar lo utilizan muchos cocineros a la hora de elaborar algún plato con tomate para quitar la acidez. Sí, en realidad el azúcar no quita la acidez, lo que hace es enmascarar la acidez. Sus ácidos, el cítrico, el málico, el tartárico, el ácido ascórbico, la vitamina C, están todos ahí.
¿Y qué me dices del ácido oxálico del tomate? Yo he leído que produce cálculos. Ya empezamos con los mitos del tomate. El tomate tiene 150 veces menos ácido oxálico que, por ejemplo, las espinacas. Y hay que comer muchas espinacas y mucho tomate para que eso sea un problema. Tomate sin miedo. Y ahora me dirás también que el tomate no sube el ácido úrico. Pues por supuesto que no sube el ácido úrico. Si tienes problemas con el ácido úrico, lo que tienes que hacer es comer menos carne y deja tranquilo el tomate. No, nada de ácidos. Y de noche, porque de noche sí que el tomate produce acidez, eso se sabe de toda la vida. Ay, Miriam, de verdad, con el ácido para arriba y para abajo, que el tomate te lo puedes comer en el desayuno, a media mañana, en la cena, cuando quieras. Deja los mitos del tomate. Tómate el tomate, toma tomate y toma salud. Pues eso haremos. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Cuidemos nuestra salud comiendo bien y moviendo las piernas. Y si tocan cuestas y cerros, pues a subirlos con ganas, como nos esperan en este precioso pueblo de la Alcarria. Ita se llama y es la tierra del famoso arcipreste y su libro del buen amor. Vamos a conocerlo. Buenos días, Ángel. Bienvenidos a Ita. ¿Dónde me has citado? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en la Puerta de Santa María, a la entrada del casco histórico de Ita. La Puerta de Santa María es la carta de presentación de Ita. La villa, muy conocida por el arcipreste, se encuentra entre la Alcarria y la Campiña de Guadalajara. Atravesamos el arco de la muralla y nos encontramos con la Plaza Mayor de Ita. Es la plaza del arcipreste. Fue plaza de mercados donde residió la antigua judería y es uno de los escenarios principales del festival medieval que hacemos en julio, que celebramos desde 1961 y está declarado de interés turístico nacional. Después de tanta cuesta, esta parte tan preciosa que estamos viendo con estas vistas, ¿qué es? Pues el palenque de Ita, donde celebramos las justas y torneos medievales. Fíjate que aquí estamos viendo todo el valle del Badiel, que lo tenemos aquí a los pies de la villa. Y también podéis conocer la gastronomía local, que merece la pena. Rafi, me han dicho que tenéis una gastronomía muy rica aquí en Ita. ¿En qué consiste? Durante todo el año tenemos el cordero, el cabrito, también tenemos los espárragos que son de la zona. El asado me han dicho que además le ponéis como algo, unas hierbecitas muy ricas de aquí del campo. Sí, las tenemos aquí en el monte, hay tomillo, aljedrea y hacemos un caldo que llamamos breve, con el cual lo regamos y es sobre todo es muy saludable porque hace mucho mejor la digestión. ¡Qué maravilla! Y en cuanto a los espárragos... Los espárragos, ya sabéis lo famoso que es Guadalajara por la miel de la Alcarria y le regamos con un poquito de miel y sal gorda. Loles, después de subir esta cuesta, el premio es vuestra pastelería Obrador, ¿verdad? Con todos estos dulces que tenéis aquí. Tengo mantecados secos, que son una torta de canela y anís, que también gusta mucho, rosquillas y las pastas de limón. Siempre he pretendido eso, que los productos fueran artesanos. Después de haber subido hasta aquí con este paisaje tan precioso, ¿cuántos kilómetros haces? Pues de 6 a 7 kilómetros todos los días. Es un destino perfecto y saludable. Para no perderse, o sea, es un destino para no perderse y para perderse en él. Y llegas aquí arriba y es precioso, o sea, quiero decir, la vista se te pierde y con eso ya lo tienes todo. Si el destino es agradable y la comida es saludable, qué bien sienta comer y desayunar fuera de casa. Bueno, comer, desayunar e incluso cenar, Andrea. Claro que sí, Miriam. Cenar siempre que sea saludable y nutritivo y además cenar ligero, que no necesariamente significa cenar escaso. ¿Cuál es la diferencia? No lo acabo de ver. Pues mira, una cena para ser completa nutricionalmente tiene que tener una buena ración de vegetales, verduras y hortalizas, crudo, cocinado al gusto de cada uno, que nos aporten en la cena las vitaminas, minerales, antioxidantes y la fibra. Y siempre acompañarse con una buena ración de proteína. Eso es una cena ligera.
Lo que no tenemos que hacer es que sea muy copiosa, muy cargada de hidratos de carbono o de grasas, sobre todo grasas de peor calidad, como las refinadas, de rebozados, fritos precocinados, porque además la grasa lentece la digestión. Entonces, cuanto más grasa tomemos, más lenta nuestra digestión y recuerda que nos estamos yendo a dormir. Claro, además es que llegamos cansados a casa y la verdad, a veces da un poquito de pereza meterse en cocina. Pero hay que romper la pereza y pasar a la acción. Mira, es igual de fácil ir a la nevera y coger un poquito de embutido, queso y pan, o meter una pizza al microondas, que hacer una cena saludable versión rápida. ¿Que llego cansada? Pues las verduras las hago en forma de una ensalada en crudo, que no tardo nada. Muy bien. O cojo verduras de las que ya vienen medio preparadas. Verduras congeladas, verduras en conserva, verduras refrigeradas. Y si le añado una proteína, también versión rápida, para eso un muy buen aliado es el huevo. Huevo cocido, a la plancha o en tortilla, por ejemplo, tortilla de verdura con calabacín y cebolla. O puedo utilizar el microondas, papillote de bacalao con verdura o a la plancha como un salmón. Si me gusta comerlo, también me tiene que gustar cocinarlo. Lo que no has citado en tus ejemplos de cena es la pasta, los hidratos de carbono. No sé si es por aquello que dicen de que engorda por la noche. No, los hidratos de carbono en la cena y la pasta no engordan, pero ni en la cena ni en ninguna comida del día, igual que no podemos decir que ningún alimento o nutriente engorda. Lo que engorda es, entre comillas, cuando comemos más cantidad de la que estamos gastando. Claro. Entonces, si yo paso un día trabajando sentado, no hago actividad física y hago el día en modo sedentario, no tiene mucho sentido que llegue la hora de cenar y me tome una carga alta de energía o de hidratos de carbono. Y más cuando solemos elegirlos de mala calidad. Harinas blancas o refinadas como pan blanco, pasta blanca, por lo menos que si los tomo sea en una proporción menor y de calidad. Cereales, siempre integrales. O mejor todavía, tubérculos o legumbres, que son grandes aliados para una buena cena. Y de postre, imagino que fruta, de hecho aquí la tenemos. Eso sí, hay gente que a veces cena solo fruta, bien para irse a la cama un poco más ligerito o para saltarse alguna comida y perder peso. Pues ni van a perder peso ni van a estar más ligeros por cenar solo fruta. Una cosa es que de vez en cuando saltarse la cena porque no me apetece o tomarme una fruta con un yogur. Eso está bien, pero es una cena que no es tan nutritiva y no es completa. Claro. Aquí falta un nutriente clave que estábamos hablando, la proteína. Y la proteína es el aliado perfecto para cenar y para irnos a dormir con un sueño reparador, porque la proteína es el nutriente estructural, el que regenera nuestros tejidos, nos repara y lo hace todavía más mientras dormimos. Pues ya sabemos qué cenar, pero ahora vamos a ver cuándo cenar, a qué hora, que eso muchas veces depende del país y de la cultura. Sí, y es que en nuestro país y en nuestra cultura solemos cenar bastante mal y además bastante tarde también. No sé si eso será por costumbre. Yo recuerdo de pequeña cuando nos sentábamos a cenar era de noche, vamos, que se veía la luna. Sí, y yo también, pero esa costumbre no es tan lejana. Es que de hecho nuestros antepasados cenaban mucho más pronto y seguro que tenían mejores digestiones y tenían menos riesgo de irse a la cama tan hinchados que puede dar incluso pesadillas de malestar. Y eso parece lo más natural, lo digo por el famoso ritmo circadiano. Claro, y es que lo ideal es que todos nos adaptáramos a nuestros ritmos circadianos, es decir, que hiciéramos caso a nuestro reloj biológico, que es el que nos equilibra o nos adapta a la naturaleza. Nos ayuda a regular nuestros ciclos de vigilia-sueño, vigilia para cenar y sueño para dormir. Y también nos ayuda a regular nuestro apetito-saciedad o los horarios de comida. Además, que es súper importante en dos hormonas que seguro que conoces de sobra, que son la insulina y la melatonina. Sí que las conozco, pero no sé qué relación guardan con la cena. Pues cuando llega la hora de la cena, que solemos hacer más bien tarde, es un momento en que la melatonina, hormona natural del sueño, va subiendo, preparándonos para que vayamos teniendo cada vez más sueño para irnos a dormir. Momento en el que se va ralentizando nuestro sistema digestivo. Todas las hormonas encargadas de digestión y metabolismo, como esa insulina, van bajando. No es el mejor momento del día para ponernos hasta arriba a comer y mucho menos a hidratos de carbono, que la insulina es la principal que se encarga de metabolizarlos. Resultado, que toleraremos peor la glucosa, sobre todo si comemos demasiada, y eso nos va a repercutir en que nos vamos a sentir más hinchados, más pesados, con una digestión más lenta. Vamos, que es mejor cenar antes, cenar mejor y que eso nos va a ayudar también a descansar. Exactamente. Cuanto antes cenemos siempre va a ser una buena alternativa. Sobre todo para esas personas que se pasan la tarde picando, intentando aguantar a que llegue la hora de la cena. Pues para eso, cena antes, cena de calidad y no picotees tanto. Entonces así, tendrás menos hambre luego. Tendrás menos hambre al día siguiente a la hora de desayunar. E inconscientemente, con una buena cena y un buen horario para cenar, estás regulando el resto de las comidas del día.
llegando más saciado a todas y planificando mejor los horarios. Sabias palabras llenas de razón. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, Miriam. De la cena al desayuno, pongamos orden en todas las comidas y en todos los platos, del aperitivo al postre. Y si os gusta la repostería, apostad siempre por lo casero y lo más saludable, como nos enseña Alma Obregón. Hoy, panacota de coco y frambuesa. Hoy vamos a preparar un postre cuyo nombre significa nata cocida, la panacota. Y nosotros lo vamos a hacer de una forma especial, las vamos a hacer de coco para que sea apta para todos aquellos que no podéis tomar leche y también sin azúcar. Los ingredientes que necesitamos son una lata de leche de coco, 200 gramos de frambuesas, 2 gramos de agar-agar y un par de cucharadas de miel, sirope de agave o vuestro edulcorante favorito. Comenzamos mezclando muy bien el agar-agar con la leche de coco. Si sois golosos, en este punto podéis añadir un poquito de vuestro edulcorante favorito. Cogemos nuestra mezcla y la calentamos hasta que hierva. Retiramos del fuego y vamos a repartir en 4 vasitos de yogur que tengáis de cristal o en 4 envases que os venga bien. Y ahora refrigeramos 3-4 horas hasta que se solidifiquen por completo. Para preparar nuestra salsa vamos a incorporar en un cazo las frambuesas o en su lugar podéis utilizar mango o alguna otra fruta que os guste, también moras, y luego vamos a añadir al gusto la miel, el sirope de agave o vuestro edulcorante favorito y vamos a calentar hasta que se deshagan. Y ya tenemos listo este postre tan sencillo, saludable y sobre todo riquísimo. Saber vivir es saber disfrutar y saber controlarse, sobre todo cuando hablamos de repostería, que los enfermeros y los médicos a la mínima ya nos están advirtiendo. Cuidadito con los dulces y con la bollería. Héctor. Pues sí, pero bueno, procuramos hacerlo siempre con una sonrisa, pero es que es por vuestra salud. Y es que al final los excesos son malos y cuando hablamos de bollería, por muy casera que sea, si nos pasamos, siempre acabamos igual, engordando y ganando kilos. Ganar kilos, como se ve en esta escalera. 4 escalones y 4 colores que reflejan nuestro peso y nuestro estado de salud. Del primer escalón, que es peso saludable, pasando por fofisano, sobrepeso, al último, que es obesidad. Pues sí, pero fíjate que en esta escalera de la obesidad pasa al contrario que con las escaleras que conocemos todos. Y es que subirlas es muy fácil, pero bajar esta escalera es lo realmente complicado. ¿Por eso hay cada vez más sobrepeso, más obesidad en España y en el mundo? Pues sí, la obesidad es ya toda una pandemia y es por eso, porque es muy fácil ir subiendo de peso, subir escalones, pero luego bajarlo es lo más difícil. Y por eso los sanitarios insistimos tanto cuando nos sobran kilos en no coger ni uno solo más y tratar de bajarlos, porque cuantos más kilos ganamos, más salud perdemos. Lo ideal es quedarse en este primer escalón, el de peso saludable. Pues sí, peso saludable, pero que no peso ideal, porque el concepto peso ideal realmente no existe. Ese es el escalón ideal, pero teniendo un peso en el que nos sintamos sanos, estemos bien de salud, las analíticas sean perfectas y nos mantengamos en ese peso. Es difícil a veces mantener un peso constante, ¿no? Siempre andamos kilo arriba, kilo abajo. Bueno, a ver, kilo arriba, kilo abajo, eso no nos tiene que preocupar. No tenemos que obsesionarnos ni estar continuamente pesándonos, eso no es importante. Pero lo más importante de todo es mantenerse constante en ese peso. ¿Y qué pasa si subimos un escalón más? Estamos fofisanos. Pues estamos ya en ese escalón, quiere decir que, bueno, pues que somos personas que tenemos una dieta saludable, seguimos una dieta a saber vivir, pero que de vez en cuando, bueno, pues cae esa cervecita, esa pieza de bollería, nos descuidamos un poco y a ese descuido le sumamos también el descuidarnos, el dejar aparcadas las zapatillas, hacer poco deporte, esa actividad física que es escasa y al final pues tenemos unos kilos de más. Hay que recuperar ese tono, que lo podemos recuperar muy fácilmente haciendo ejercicio, ganando músculo y perdiendo esa grasa. ¿Y qué ocurre si no ponemos límites a eso que nos decías y subimos un escalón más? Estamos en el del sobrepeso. Uy, pues aquí ya, Miriam, estamos en el escalón del sobrepeso y aquí ya se encienden un poquito las alarmas. Y es que cuando nos hacemos una analítica, muchas veces vamos a ver que salen esos
asteriscos que para los sanitarios son como esas luces naranjas de precaución, aquí algo está pasando y ya hemos ganado más kilos de los deseados. Aquí sí que ya no podemos permitirnos ganar un kilo más y tenemos que tomárnoslo en serio. Porque entonces no existe esa idea, dicha con todo el cariño del mundo, de que se puede estar gordito o gordita, pero saludable. Realmente es complicado porque al final estamos ya en el escalón del sobrepeso, tenemos kilos de más y esos kilos nos van a terminar afectando a nuestra salud de un modo u otro más tarde o más temprano. Entonces realmente ese concepto no existe. Hay que vigilar además porque podríamos llegar al último escalón, obesidad de color rojo además. Sí, y aquí ya poca broma, ojo, es el escalón rojo y lo hemos pintado en rojo precisamente por eso, porque es la señal de alarma, cuidado, precaución, stop, hay que parar. Aquí sí que ya tenemos que tomárnoslo muy en serio, no podemos ganar ni un kilo más porque estamos perdiendo salud. Van a empezar a aparecer enfermedades asociadas a este exceso de peso e incluso nuestra analítica cada vez será peor. Así que tenemos que tomárnoslo en serio y bajar de peso. Hay que bajar de peso cambiando nuestro estilo de vida, que no suena nada fácil, ¿eh? No suena fácil, suena a esfuerzo. No nos queda otra, no hay atajos, no hay productos milagro, no hay dietas milagro, no hay productos que nos vayan a solucionar ese problema. Simplemente es esfuerzo, esfuerzo y constancia. Pedir ayuda profesional y lo conseguiremos. Con esa ayuda y con ese esfuerzo y esa constancia, haciendo deporte y con una buena alimentación, conseguiremos bajar de peso. ¿Y lo puede conseguir todo el mundo? Pues sí, mi experiencia profesional me dice que sí, que todo el mundo con esa ayuda sí puede conseguir bajar de peso, perder esos kilos que le sobran y mejorar su calidad de vida. Pero lo importante y sobre todo la prevención, no subamos escalones, intentemos mantenernos y no subir porque luego bajar es muy complicado. Tú lo has dicho, las únicas escaleras que hay que subir son aquellas que nos evitan coger el ascensor. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Miriam. Subamos la escalera del ejercicio para no subir la escalera del sobrepeso, que viviendo sano se suben muchas escaleras, incluida la escalera del éxito y la fama. Y en lo más alto de ella figura nuestra siguiente invitada, una cantautora malagueña que contagia con sus ganas de vivir, María Peláez. Muy buenas, soy María Peláez y si quieres saber una mijita más de mí, quédate. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas. Me cuido, pero me permito no cuidarme los fines de semana. Mi día empieza con un café y una tostada con aceite y tomate, de normal, y zumito. Que si no, mi padre siempre me dice, no vas a tomar zumo hoy. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? Evito la lactosa, porque es verdad que me sienta regular. El arroz esté muy hecho o la patata, porque si no el almidón me sienta mal. Son cosas que he ido descubriendo con el tiempo. La niña, una fiera, te trepa la higuera. Antes de cantar intento tomar algo así que yo note que me va a dar fuerza, pero no hartarme, porque cuando ya es mi momento es cuando ya acabo. Después de un concierto me como, vamos, lo que me pongan. Desde un potaje hasta un arroz para 20 personas. Soy muy cocinilla, me encanta cocinar por gusto, no como dice mi madre, no porque tenga que hacerlo, sino por gusto. Me pongo mi musiquita, mi paquera de jerez o algo muy flamenco, hago unas empanadas de salmón y queso, riquísimas, riquísimas, y los potajes me salen mortales, y las fideuás. Intento ir semanalmente al gimnasio por lo menos 3 veces. He vuelto, que tenía muchas ganas de volver a jugar al fútbol. Y es mi momentazo de la semana porque es que lo doy todo. Me reviento, después me tiro 2 días en. El último partido metí 3 goles. Al principio yo lo que hacía era componer y tocar mi guitarra desde los 11, 12 añitos. Y era mi manera de desahogarme y de expresarme hasta que por casualidades de la vida me ofrecieron hacer un concierto en una salita pequeña de Málaga. Fue tal la cosita que me entró por el estómago que dije, yo esto no lo dejo. En cierto momento empecé a dedicarle más atención a la voz y sí, puede ser un don, pero es algo que hay que trabajar también mucho y escuchar a mucha gente y mucha referencia para también aprender el gusto. Soy la reina del propóleo y el jengibre, aunque no me guste y me cueste mucho decirlo, jengibre. La música es salud física y mental. Yo creo que no hay mejor medicina que echarte unos bailes mientras limpias la casa. Hazme una foto aquí que pongas alta fe. Entonces, saber vivir es darse cuenta que ya que estamos aquí de paso vamos a estar bien. Ya no puedo fiarme. Ay, la folcrónica.
Madre mía, no te puedes imaginar la ilusión que me hace esto. Vamos a encontrar mucha flamencura, pero también con las modernidades y las cosas que venimos haciendo y mezclando desde que empezamos. Y colaboraciones muy bonitas, con las que estoy muy contenta. En la gira La Folcrónica la vamos a liar parda. De perder mi amor propio contigo, se fue como vino. Hay que ver qué arte tiene María Pelae. Arte en la voz y arte en las venas. Digo yo que igual es cuestión de genética, Marta. Hombre, Miri, la genética tiene que ver, pero yo creo que es tanto o más importante, fíjate, el estilo de vida. Porque mira, si ella no se cuida, pues ya te digo yo que no va a triunfar ni encima ni debajo del escenario. Y esta reflexión además es aplicable para los artistas, por supuesto, pero también para todo el mundo. Oye, que si comemos mal, baja nuestra salud, ensanchamos y aquí, Miri, no hay genes que valgan, ¿eh? No. Y eso que de los genes se sabe cada vez más, aunque todavía nos queda mucho por saber. Hombre, eso está clarísimo, Miri. Lo que sí que es verdad es que lo que sabemos hoy, aquí y ahora, ¿sabes qué? Todito es gracias a los guisantes. Ah, claro, los guisantes que estudió Mendel para descubrir algo sobre los genes dominantes. Y es que pasaban de padres a hijos y de madres a hijas. Exacto, y de hijas a nietas y de nietas, Miri, a bisnietas. Todo esto descubierto gracias a los guisantes, ya sabes. Fíjate. La legumbre más verde, más rica, más fresca. Y además, ¿de qué color es, Miri? Ya te lo acabo de decir. Verde. Verde, aunque sea verde, no es una verdura, es una legumbre porque nace en vainas. Son estas semillas que están poco maduras y son los guisantes. ¿Y hay algún secreto para que al cocinarlos esos guisantes te queden así de verdes y brillantes? Pues hay dos truquitos, Miri. El primero, que estén frescos, que eso lo tenemos fácil con los tips que te voy a dar. Y el segundo, cocinarlos bien, no pasarnos con tiempo de cocción, ¿vale? Es decir, vamos a cocinarlos poquito al vapor, vamos a escaldarlos y vamos a hervirlos como máximo 10 minutos, si no perderemos esta clorofila, este color verde que les caracteriza. Y no queremos que se pierda ese color verde de los guisantes o arvejas, como también se les conoce. Bueno, arvejas o chícharos. Chícharos o pésoles. Pésoles o nanos. Nanos o petit pois. Hija, ¿has visto? Todos estos nombres que tienen los guisantes saben lo que refleja, ¿no? Lo que refleja es que se cocinan mucho, de muchas formas y en muchos países. Y lo mejor de todo es que tenemos guisantes durante todo el año, Miri. Claro, es verdad. La mejor época en primavera, cuando los encontramos frescos, pero es que si no, durante el resto del año los tenemos congelados. ¿Y congelados son igual de nutritivos? Bueno, te diría que incluso son más nutritivos, Miri. Porque fíjate, los recolectan y apenas 3 horitas después ya están ultra congelados. Así que conservamos el 100% de sus vitaminas y de sus minerales. Entonces, si vamos al súper, Miri, y no encontramos guisantes frescos o los encontramos y son más económicos los congelados, perfectamente podemos comprar los congelados. Perfecto. ¿Y qué tipo de guisantes vas a utilizar tú en tu plato 10? Pues te voy a sorprender, Miri, porque no son ni congelados ni frescos. No me digas, ¿cómo son? Son guisantes cocidos en conserva, que además es la tercera opción para comerlos de forma saludable. Importantísimo, ¿cómo tiene que ser esta conserva? ¿Cómo? Guisantes y nada más, no vamos a hacer una receta a base de guisantes. Guisantes, agua y sal. Y cuanta menos sal, mejor nos va a salir nuestro plato de guisantes. Pocos osillos también, ¿no? Hombre, sí que es verdad que los guisantes pues tampoco tienen mucho sodio, igual que el resto de legumbres, pero tienen muchas cosas, ¿eh, Miri? Claro. Un montón de fibra súper saciante y un montón de proteína de la buena, de calidad. Sí, pero cuidado con los amigos que le ponemos a los guisantes, que a veces son enemigos, ¿eh? Eso, tenemos que acompañarlos con buenas compañías. Miri, claro, que esto de los guisantes con jamón, hombre, pues hay opciones más sanitas. Ah, sí, claro, la sopa de guisantes, la crema de guisantes, la menestra, me encanta. Qué rica, a mí también, ¿eh? Bueno, también podemos hacer un risotto con los guisantes, incluso un buen potaje de guisantes, mira qué rico. Pues sí, es verdad. Pero ya sabes que yo te doy ideas muy originales aquí en Saber Vivir, como este redoble de tambores. Vamos a ver. Crepe de guisantes. Toma ya. Claro, porque el finger food, comer con los dedos, hace que los platos sean mucho más apetecibles. Es verdad. Además, esto está apto para todas las etapas de la vida, que a todos nos gusta un taco, una fajita, un crepe. Sí. Tenemos los ingredientes básicos de un crepe, la harina siempre integral con este salvado saciante que cuida además nuestra microbiota, leche, bebida vegetal, así además podemos hacerlo apto para alérgicos a las proteínas de la leche de la vaca, intolerantes a la lactosa. Claro. Y tenemos huevos. ¿Y qué hacemos? Añadimos esta maravilla que tenemos por aquí, que son los guisantes. Trituramos y tenemos un crepe delicioso que acompañamos con buenas compañías. A ver. En este caso,
puerro, tenemos también tirabeques, más guisantes, que son los protagonistas, y un poquito de queso mozzarella. Y por aquí, unos brotes de cebolla que dan mucho sabor y nos permiten no utilizar sal. Esta me la hago yo en casa. Y vosotros también podéis hacerlo siguiendo todos los pasos en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir, abiertas las 24 horas para animaros a comer mejor cocinando con salud. ¿A que sí? Claro que sí, Miri. ¿Quieres que te dé un Marti consejo? Por favor. Por ejemplo, un hummus de guisantes. Anda. ¿Cómo? Pues tan sencillo como sustituir los garbanzos de un hummus convencional por unos guisantes trituramos. Y truco, en vez de utilizar como aromático el comino, podemos utilizar hojas de albahaca. Le potencia ese verdor y tiene un sabor brutal. Pues menuda saludable tentación. Muchísimas gracias, Marta. A ti, Miri. Hummus de guisante o hummus de garbanzo, que las legumbres dan mucho de sí, hasta en forma de harinas. Harina de garbanzo y harina de lenteja, harina fina. Tenemos harina, 15-20 variedades diferentes, en integral y en blanca, tanto de trigo, de centeno, de almortas, de castañas, y también están las de legumbres, algo menos conocidas, pero francamente interesantes, sobre todo en las dietas vegetarianas. La harina de lentejas es simplemente el resultado de moler la lenteja fina, igual que la harina de garbanzos, de su correspondiente legumbre. El color, que es muy curioso, verde muy clarito, de la harina de lenteja. Y aquí tenemos la harina de garbanzo, que tiene este color más amarillo. La harina de garbanzo se utiliza mucho en la India y se utiliza tanto en salado como en dulce. Es una harina, pues, francamente versátil. Y la harina de lentejas, aunque algo menos utilizada, pero también es un espesante muy interesante. Yo, por ejemplo, lo he cocinado pues rebozando albóndigas. Aportan un color, te aportan un sabor un poquito diferente. Puedes utilizarla para introducir a los niños en el consumo de las legumbres, ¿no? La harina de garbanzo es especialmente melosa, por tanto es muy interesante para espesar, muy interesante para rebozado, incluso como sustituto del huevo, algo que quizás es poco conocido, pero la gente intolerante al huevo puede poner harina de garbanzos en una tortilla y le quedará, bueno, bastante esponjosa, ¿no? Hoy vamos a preparar un plato saludable y nutritivo con esta harina de garbanzos. También vamos a ponerle almidón de tapioca, sal y leche de soja. Para preparar la masa del crepe vamos a mezclar la leche de soja, la harina de garbanzos, el almidón de tapioca y la sal. Ahora tenemos que dejarlo reposar un poco y se vayan las burbujas. Podemos ponerle unas hierbas para decorarlo, perejil, cebollino, lo que nos apetezca. Podemos meterlo al horno unos 5 o 6 minutos. Y ya tenemos nuestro crepe de garbanzo hecho. Podemos rellenar el crepe. El relleno tiene guisantes, setas, espárragos, mazorquitas y puerro. Por dentro también ponemos salsa. Y la salsa lo hacemos con una veganesa que hacemos aquí, con un poco de estragón para darle ese toque de sabor. Lo cortamos y ya podemos ponerlo en el plato. Pues aquí tenemos nuestro plato de crepe de garbanzos terminado. Es un plato bastante completo nutricionalmente, que tiene la proteína de los garbanzos y tampoco sabe tanto a garbanzos como cuando hacemos un hummus, por ejemplo, porque tiene un poquito de limón, la salsa y el estragón. ¿Y qué pasa cuando tomas algo bueno y sin embargo tienes mala digestión? Si te duele la tripa, comas lo que comas y tomes lo que tomes, pues seguro que tiene la respuesta nuestra invitada Ángela Quintas, química y experta en nutrición, que acaba, por cierto, de publicar este libro tan interesante. ¿Por qué me duele la tripa? Porque lo natural, Ángela, es que no duela. Claro, lo normal sería que no doliera. Si es de una manera puntual, algún día, porque he comido algo muy grasiento, no pasaría nada. Pero si estos síntomas se repiten a lo largo del tiempo, tendré que mirar cuál es el origen. El caso es que hay mucha gente que después de comer siempre recurre a una infusión. Bueno, eso estaría genial. Cuando es algo puntual, una infusión siempre nos va a ayudar a que la digestión vaya mejor, a paliar un poco esos gases.
Da igual la planta medicinal que utilizamos, si es manzanilla, poleo, menta. No, realmente las infusiones que se utilizan después de comer para favorecer la digestión suele ser el hinojo, por ejemplo, el boldo, todos esos lo que van a hacer es ayudar sobre todo a que la digestión vaya mucho mejor y a evitar los gases. Claro que la infusión siempre no es la solución de una mala digestión. No, lo que decíamos antes, sí es de una manera puntual, sí, pero cuando estas malas digestiones se repiten a lo largo del tiempo, cada vez hay más alimentos que me sientan mal, me inflo como un globo o alterno, por ejemplo, diarrea con estreñimiento, ahí una infusión no va a ser la solución. ¿Qué puede haber detrás de una mala digestión continuada? Bueno, puede haber muchísimos casos, es decir, puede haber desde un Helicobacter pylori, que es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago y que produce un dolor muy fuerte en la boca del estómago, una hernia de hiato, una intolerancia, una alergia, una diverticulitis, o sea, hay 1000 cosas que nos pueden pasar. Entonces, lo más importante siempre es identificar, ¿no? Identificar con los síntomas, identificar cuál es el problema y no el hecho de empezar a eliminar alimentos para ver cuál es aquel que me sienta bien y con cuál consigo hacer mejores digestiones. ¿Y esos problemas pueden estar relacionados con la cantidad de fibra que tomamos o, mejor dicho, con la que no tomamos? Pues sí, por ejemplo, en el caso del estreñimiento es un caso claro, es decir, si yo no consumo suficiente cantidad de fibra, es normal que no vaya al baño. Entonces, antes de recurrir a un laxante, lo primero que tengo que hacer es, primero, si estoy consumiendo suficiente cantidad de fibra, si me estoy moviendo, si estoy ingiriendo suficiente cantidad de agua y si a pesar de eso todo lo estoy haciendo bien, entonces sí que tengo que poner el foco para ya solucionar ese estreñimiento. Precisamente hablando de fibra, en tu libro recomiendas una hamburguesa de guisantes. ¿Coincides en eso con Marta? Sí, claro, porque fíjate, el guisante nos está aportando muchísima fibra y además nos está aportando algo muy importante que es la proteína y no tiene por qué ser siempre proteína animal, sino que no nos tenemos que olvidar de la proteína vegetal. Y para tener buena digestión, mejor dejar de lado las frituras y recurrir a la olla y al horno. Claro, siempre. ¿Por qué? Porque si te fijas, los alimentos más grasos son los que están más tiempo en el estómago. Entonces nos va a costar más hacer la digestión, tenemos más posibilidades de que nos repita. Luego siempre el horno, la plancha, siempre nos va a producir mejores digestiones. En el horno se hace una de las recetas que más me ha gustado de tu libro, que es huevos al nido de berenjena. ¿Qué tal suena? Sí, siempre cuando pensamos en huevos, pensamos huevos con patatas fritas. Bueno, pues huevos con berenjenas es una muy buena opción y además combinan muy bien. Estamos mezclando el hidrato con la proteína. ¿Y si nos sobra berenjena, qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos hacer un paté de berenjena. Cuando pensamos en paté siempre pensamos, ¿no?, en un alimento que es muy grasiento, pero sin embargo el paté de berenjena, genial para poder untarlo sobre una rebanada de pan. Otro alimento que destacas, el arroz en todas sus versiones, incluso el falso arroz. Claro, fíjate, el arroz lo utilizamos mucho porque es verdad que en el libro tenemos muchas recetas para aquellas personas que no pueden tomar gluten, ¿no? Y el arroz es una muy buena alternativa. Cuando hablamos del falso risotto, ahí ya vamos un paso más allá, sería una coliflor rallada y salteada, que al final tiene un aspecto de arroz. Hay un truco, que la coliflor muy cocida, por ejemplo, produce muchos gases, pero esta coliflor rallada y salteada prácticamente no produce gases. Y de postre, fruta, siempre lo decimos en Saber Vivir. Hablas de la manzana y sugieres tomar la manzana en compota e incluso en natillas. Cuando pensamos en un dulce, siempre nos viene a la cabeza la cantidad de azúcar que le tenemos que poner, pero no tenemos que olvidarnos que la fruta también puede servir para endulzar un postre. De ahí surge la idea de hacer esas natillas con compota de manzana. Pues no lo olvidaremos por nuestra salud. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a vosotros. Saber comer y saber moverse, que el ejercicio físico es tan necesario para la salud como una correcta alimentación. Por eso, mucha atención a lo que nos va a contar el doctor Fabiani sobre 2 tareas domésticas que seguro que haces y no te gusta hacer: fregar la vajilla sucia y planchar la ropa arrugada. Que ese ejercicio también cuenta y mucho en nuestra salud. Será después de la clase con Marcos Vázquez para ganar resistencia y estar en plena forma. El ejercicio aeróbico es muy importante para la salud y hoy veremos cómo empezar sin riesgo a lesionarse. Vamos a ello. Por ejercicio aeróbico nos referimos en realidad a cualquier actividad física de intensidad moderada que podamos mantener en el tiempo sin descanso al menos entre 10 y 15 minutos. El mejor ejercicio para principiantes es sin duda caminar. Cuando puedas ya caminar durante 30 o 45 minutos a buen ritmo, puedes empezar a correr o quizás alternar 10 minutos de carrera, 10 minutos caminando y con el tiempo vas aumentando la intensidad. Al empezar a correr hay 2 aspectos muy importantes que debes tener en cuenta. El primero es la técnica de carrera para evitar lesiones y mi consejo es que te dejes asesorar por un buen profesional. Y segundo, es muy importante realizar algunos ejercicios de calentamiento antes de empezar a correr.
Deberíamos al menos incluir ejercicios de movimiento de articulaciones, como por ejemplo de tobillo, rodillas y cadera. Y después podemos apoyarnos en un árbol o en una pared para describir arcos amplios con las piernas, como de manera cruzada. Y repetimos después por el otro lado. Y podemos realizar entre 10 y 15 repeticiones por cada lado y con cada pierna. Si no te gusta correr o tienes problemas en las articulaciones, hay muchas alternativas. Puedes, por ejemplo, andar en bici, nadar, usar la elíptica. Otra forma de realizar ejercicio aeróbico es a través de lo que llamamos un circuito, que consiste en realizar varios ejercicios distintos de manera secuencial, haciendo, por ejemplo, 30 segundos en cada uno y sin descanso. Uno de los beneficios de estos circuitos es que nos permiten entrenar todo el cuerpo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. El primero sería este. Nos apoyamos sobre una superficie elevada y levantamos el brazo y la pierna del lado opuesto, de manera alterna. Realizaríamos este ejercicio durante 30 segundos y sin descanso pasamos al siguiente, que sería dar un par de pasos laterales con una palmada por encima de la cabeza en cada paso. Y lo mismo, repetimos durante 30 segundos y pasamos al siguiente ejercicio, que es un poquito más dinámico. Un par de pasos hacia un lado, tocamos el suelo. Un par de pasos hacia un lado, tocamos el suelo. Repetimos durante 30 segundos y volvemos al primero. Pues ya veis que hay muchas formas de incluir ejercicio aeróbico en nuestras vidas. Simplemente seleccionad las variantes que más os gusten e intentad incluir un par de sesiones aeróbicas a la semana de entre 30 y 40 minutos, además de caminar mucho. Hasta la próxima. Hay que moverse más, está clarísimo. Y si te mueves mucho fuera de casa, pues luego descansas dentro, doctor Fabiani. Pero tan importante como descansar dentro es cansarse fuera haciendo ejercicio, ¿eh? Ahora sí te digo, para poder descansar en casa tienes que tener resueltas las tareas domésticas, que aunque los electrodomésticos supongan de ayuda, al final hay que dedicarle un tiempo, ¿eh? No, y si te pones a arreglar tu casa, puedes estar todo el día arreglando cosas. La buena noticia es que esas tareas domésticas, que normalmente ni son las más deseadas, ni tampoco las más valoradas, pueden ser buenas para nuestra salud. Ya sé por dónde vas. ¿Te refieres a esa noticia sobre las tareas domésticas que dice que tanto fregar los platos como planchar pueden ser buenos para nuestra salud, para nuestro corazón, incluso aumentar la esperanza de vida? Efectivamente, eso dice un estudio de la Sociedad Americana del Corazón y que confirma algo que sabíamos, y es que cualquier tipo de actividad, movernos, Miriam, en definitiva, es bueno para nuestra salud. Y ocurre hasta con actividades cotidianas, como labores de jardinería o, efectivamente, las tareas domésticas que estamos comentando. Disminuyen el riesgo cardiovascular. Así que mira, Miriam, a lo mejor gracias a esto conseguimos de una vez por todas que en casa haya un reparto real de las tareas entre los hombres y las mujeres. Que digo yo que no serán las mujeres las únicas que necesitan bajar su riesgo cardiovascular. No sé si me explico. Perfectamente, así que venga, manos a la obra. Que si hay que fregar, pues que se frega, sobre todo cuando la vajilla tiene grasa. Bueno, fíjate que estás hablando de la grasa, estás hablando de fregar, te veo con mucho entusiasmo. Y con energía. A ver, cuidado, cuando lo que vamos a fregar, por ejemplo, es una olla, una sartén antiadherente, cuando repasamos las instrucciones del fabricante nos dice: cuidado con no utilizar estropajos muy duros, no frotar con demasiada fuerza, ni tampoco jamones muy agresivos. ¿Por qué? Porque se llevan la capa antiadherente. Claro. Bueno, pues esto nos sirve de consejo. Cuando seamos nosotros los que nos lavamos, cuando estamos en la ducha, Miriam, los mismos consejos. Ni debemos frotar con mucha fuerza la piel, ni usar esponjas muy duras, ni tampoco jabones agresivos. Nosotros no tenemos una capa antiadherente, pero sí tenemos que respetar nuestra capa grasa. Ya, pero la grasa habrá que quitarla de alguna manera, digo yo. Hombre, evidentemente hay que quitarla, claro que sí, porque tenemos que limpiar, pero no solo por quitar la grasa, Miriam, sino porque en esa grasa muchas veces están los gérmenes que no queremos que estén ahí. Pero estamos hablando de quitar la grasa, Miriam. ¿Tú no has escuchado aquello de no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia? Efectivamente, hablamos de quitar la grasa. Oye, a lo mejor lo que tenemos que intentar es que en las vajillas, en las sartenes, en la olla, no haya demasiada grasa. ¿Tú te refieres a la forma de cocinar, en olla o en sartén? Bueno, fundamentalmente. A ver, la sartén en general no debe estar muy presente. Vale. Y me explico, no debe estar presente si pensamos en la sartén como una forma de freír. Claro.
La sartén, la mejor forma de utilizarla no es friendo alimentos, sino usarla a modo plancha, es decir, con 3-4 gotitas de aceite. Esa es la mejor forma de usar la sartén. Que vamos a usar la olla porque vamos a cocer algún alimento, porque vamos a guisar con poquito aceite. Hablamos de aceite de oliva, la grasa saludable que también, por supuesto, podemos utilizar en crudo, como bien sabes, para, no sé, para aliñar, por ejemplo. Y el resto de grasas que tomemos en el día, recordemos, pueden ser, por ejemplo, del pescado azul o de los frutos secos. Eso ayuda, pero luego están también los cubiertos y los platos, oye, que también se llenan de grasa. Bueno, viendo lo que se nos acumula en el fregadero, también nos da pistas a si nuestra alimentación está siendo más o menos saludable. Por ejemplo, es buena noticia que haya muchos platos hondos y muchas cucharas. Sí es señal de que en nuestra dieta abundan, pues, las legumbres, los guisos de legumbres. Por supuesto, acompañados siempre de verduras. Respecto a los platos llanos, pues si cuando los estamos fregando lo que encontramos son restos de ensalada, estupenda señal. Ahora, ya te digo que si nos encontramos restos de rebozado, de frito, igual es que los segundos platos, Miriam, no están siendo todos los saludables. Y tanto en unos como en otros, los hondos como los llanos, hombre, platos medianitos. Platos, que hay algunos que lo que tenemos son auténticas palanganas y tampoco hay que pasarse con las cantidades. Seguimos con los platos. Cuando freguemos nuestro platito de postre, buena señal sería que se fregara fácilmente, porque es señal de que lo que nos hemos comido ahí es una pieza de fruta y eso se friega muy fácil. Cuando hay que frotar mucho un plato de postre, Miriam, es que aquí ha habido una tarta, ha habido un pastel, hay algún postre industrial, mucha grasa, mucha nata, así que buena señal que no haya que frotar mucho los platos de postre. Está claro que así vamos a manchar menos y vamos a ganar en salud. Y no hay que tener pereza, ni para el tema de los platos, ni tampoco para planchar, que mira que da rabia luego cuando te pones una camisa y está llena de arrugas. Bueno, me parece muy bien que quiera lavar y planchar la ropa por una cuestión estética, pero también un buen lavado y un buen planchado nos ayuda por una cuestión higiénica, hablamos también de salud. Claro, lo dices porque así también te mueves, estás activo en casa. Bueno, eso en primer lugar, como hemos comentado, cualquier actividad física es beneficiosa, pero también, porque mira, cuando lavamos no solo quitamos las manchas, Miriam, también quitamos determinados gérmenes, por lo cual tenemos que lavar también por ese motivo. Pero es que también, y esto muchas personas no lo saben, cuando planchas por la alta temperatura, aparte de quitar las arrugas, también estás quitando gérmenes, bacterias, virus, incluso algunos ácaros. Mira, por ejemplo, como la sarna, que ahora estamos viendo precisamente un aumento de casos en nuestro país. Pues será muy bueno lo de planchar para la salud, pero no me digas la espalda cuando llevas tanto rato con esta postura, es que es una lata. Bueno, sobre todo has dicho cuando llevas mucho tiempo porque se nos ha acumulado, ¿verdad?, una cesta de plancha gigantesca, ¿no? Pero lo duro no es la plancha, ¿verdad? Lo duro a veces es cómo planchamos. Es verdad que cogemos mala postura, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos que recordar que no es tanto la mala postura, Miriam, sino que es una postura mantenida. Claro. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a cuidar la postura. ¿Cómo? Subimos la tabla de plancha, que esté más o menos a la altura de la cintura, para evitar estas posturas muy forzadas, muy agachados, ¿verdad? Sí. Segundo, es verdad que si el planchado es prolongado, es mejor no tener los dos pies siempre igual. Podemos tener un pequeño banquito para poder alternar el apoyo entre una pierna y la otra. Que en un momento dado notamos más tenso, oye, podemos estirar un poco la espalda. Y sobre todo, como siempre que hablamos de prevenir dolores de espalda, hacer ejercicio, tener una espalda fortalecida que nos permita planchar bien. Bueno, esto forma parte de lo que podría ser saber planchar. Muy bien, pues ya sabemos planchar, ya sabemos fregar. Pero, doctor Fabiani, ¿qué nos queda el resto de la casa todavía? Bueno, pues el fin de semana es un momento estupendo para hacer todas esas tareas que tenemos pendientes. Tareas que nos permiten mantenernos activos. Por supuesto, si podemos, saldremos a hacer ejercicio. Pero incluso estando en casa, Miriam, tenemos que incorporar el ejercicio en nuestro día a día. Mira, que vamos a llamar por teléfono. Pues en vez de hablar por teléfono sentado en el sofá, te levantas y andas por la casa con el teléfono en la oreja. Claro. Podemos incluso, en vez de ver la tele, ¿por qué no oír la tele? Mientras que haces unas tareas, igual que cuando oyes la radio, pues estás oyendo la televisión. Que durante tu trabajo estás todo el día sentado, oye, pues cada hora te levantas, das un paseíto, te mueves un poco y siempre que puedas, en vez de usar el coche, vamos a ir andando. Lo va a notar tu bolsillo y lo va a notar tu salud. Pues no me digas más, doctor Fabiani, que ya está todo dicho, hay que moverse. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Moverse en casa y mejor todavía, moverse viajando a un paraíso de salud como la isla de Lanzarote. Allá que nos vamos, a movernos bajo el mar y luego a comer un delicioso pescado a la plancha con su rica papa canaria. Ya veréis qué maravilla. Feliz semana y cuidaos mucho. Hola, Bart. Hola, Alejandra. Bienvenido en Lanzarote. Bueno, vengo a bucear por primera vez. ¿Quieres visitar el Museo Atlántico? A ver si puedo, pero me da un poquito de miedo. ¿Con principiante? Sí. No, pero voy a explicar algunas cosas sobre los oídos, señales de mano y luego buceamos. Una experiencia estupenda, ¿no? Sí, claro, es muy bien. Pues vamos. Vamos.
¿Qué es lo primero que hay que saber para hacer buceo? Son algo, cosas pequeñas, nunca aguanta su respiración y algo sobre los oídos y siempre con alguien. ¿Qué tipo de público viene? Sí, tenemos toda la gente, familias, gente mayor, todo puede hacer esta actividad. Que encima es deporte y disfrutar de la naturaleza. Claro, es una combinación muy bien. Súbete, Alejandra, te voy a llevar a un sitio muy especial. ¿Pero a dónde? Un museo abajo del agua. Oye, me encanta, vamos. Bart, ¿qué podemos ver en el museo? En el museo hay muchas estatuas y también mucha vida. Y el angelote es un tiburón de aquí y barracudas y muchas cosas, mucha vida. ¿Es peligroso? No. Deja los animales ahí y ¿Son amigos? no es peligroso. Sí, son amigos. Oye, además hay arrecifes, ¿no? Sí, los arrecifes aquí son de lava y hay mucha vida adentro y O sea, sí, que es fenomenal. Un espectáculo. Es espectacular. Atravesamos los paisajes apoteósicos del Timanfaya o admiramos las vistas desde el mirador del río para en un momento embarcarnos y descubrir otro rincón canario menos conocido. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a La Graciosa. Oye, qué ganas tenía ya de llegar aquí, ¿eh? Así, ¿no? ¿Qué hay hoy de comer? Aquí tenemos pescadito fresco del día, si quieres pasar a verlo. Venga, vamos. Vamos. Mira, aquí tenemos el pescadito fresco del día. Aquí el que les voy a poner a ustedes hoy es una samita pluma fresquita, recién traída. De aquí, ¿no? De aquí, de la zona. Maravillosa. Productos todo de la zona. Oye, ¿cómo lo vas a preparar? Te lo vamos a preparar a la espalda, a la plancha. Que te viene acompañadito con unas papitas de la tierra, unas batatitas ecológicas y una ensaladita. O sea, más sano imposible y fresco. Sí. Aquí tenemos el pescadito, la samita. Bueno, José, te has pasado, ¿eh? Un producto fresco de todos los días, de los barquitos, de los pescadores que van todos los días a pescar y nos traen el producto. Since 66